Y creo que el Señor está haciendo eso precisamente a toda la audiencia que está viendo ese programa por medio de esa palabra. Nos está recordando de que efectivamente el sufrimiento es parte de la vida. No se extrañan como si fuera algo extraordinario. No se extraña de que el sufrimiento existe en esta vida. El sufrimiento es parte de la vida. Pero vaya, que no vaya a ser por nuestra propia culpa, es lo que nos está indicando San Pedro. No vaya a ser que estemos sufriendo por haber cometido estas acciones aquí mencionadas. Más bien, si estás sufriendo por hacer la voluntad de Dios, en otras palabras, adelante, Dios es fiel. Quédate con nosotros. Dios es el que quiere seguir hablando a tu corazón. Te vamos a regresar, pero en ese corte te invito a llamarnos. Con mucho gusto vamos a orar por tus intenciones. Y hoy, como regalo de la Virgen Santísima María de Guadalupe, hay varios regalos que ustedes pueden ver. Estampas, tarjetas y hasta calendarios de 2009 y unos programas grabados que son de mucho provecho espiritual. Ahorita regresamos. Interior, vas haciendo más, me haces templo de la... Abre tu corazón, tu Dios te está hablando. En ese momento te va a hablar por medio de la palabra de Dios. Así que te invito, si tienes la Biblia en casa, ábrelo, que es muy importante que tú tienes de costumbre de no tener miedo a esas sagradas palabras que son vida para ti. Abre tu Biblia conmigo. Vamos a Job capítulo 36, versículo 15. Nos comienza a abrir los ojos nuestro Dios con esas palabras. Por medio del sufrimiento, Dios salva al que sufre y por medio del dolor lo hace entender. Palabra de Dios. Por medio del dolor el Señor abre nuestro entendimiento. ¿Te has puesto a pensar? Claro que sí. Solo si tú has sufrido algo tú puedes comprender el sufrimiento, ¿o no es así? El otro día una amiga que su hija ha sido secuestrada, todo el mundo está orando por ella, de hecho. Yo le dije, necesito tu ayuda, porque hay otra mamá que tiene una hija de 10 años que fue secuestrada. Tú la puedes comprender más que yo, le dije. Tú entenderás cosas que yo no comprendo. Yo lo puedo comprender desde acá tal vez, y tal vez Dios me capacita para sentir, pero nada como otro que lo ha vivido, ¿no es cierto? Por medio del dolor, el Señor nos hace entender, nos abre los ojos, nos da más fe. También, aparte de fe, nos hace más sabios, nos hace más comprensivos. Si no hemos sufrido, es muy difícil que podamos comprender a los demás y que podemos entender plenamente el sufrimiento que existe en este mundo. Estamos aprendiendo en ese programa el tema discernimiento en el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida, parte normal, ¿para qué nos sorprende? Uno se levanta y algo duele y empieza a decir, pero ¿por qué me duele y que no debe doler y que soy persona buena y por qué me está castigando? Y que se hacen miles de vueltas en la cabeza, que no entiende a discernir el sufrimiento. Yo creo que cada persona tiene que aprender a meter la práctica del discernimiento del sufrimiento como algo normal en la vida. De sufrir es normal, pero dejar que ese sufrimiento te controla, no. De dejar que ese sufrimiento te destruya, no. Dios te ha dado la plenitud de la inteligencia de Dios, de la sabiduría, de los dones de Dios. No tienes por qué dejar que ese sufrimiento te destruya. El sufrimiento es normal. ¿Acaso no has contemplado que Jesucristo mismo ha sufrido? Jesucristo mismo sufrió y mucho. Nació en pobreza, fue exilado, fue llevado a Egipto, no tenía familia cerca, sabe lo que es ser inmigrante, sabe lo que es ser pobre, sabe lo que es vivir con falta, vivir con gente que no comprendía nada que él hacía, hasta en la misma familia.
Jesús sabía lo que era sufrir. Jesús sufrió también con sus amigos. Imagínate la paciencia que él tuvo con ellos, que los aguantó muchos años. Comía con ellos, tenía que explicarles. Sufrió la traición de ellos. Jesús sabía sufrir, pero nada como en su pasión, ¿no es cierto? Jesús nos enseña que hay un propósito en el sufrimiento. Jesús llegó a sentirse abandonado. Y en ese texto vamos a concentrarnos en ese momento. Vamos a abrir la Biblia al Evangelio de San Marcos, capítulo 15. Y vamos a contemplar en ese momento a Jesucristo, en el momento de su agonía en la cruz. Colgado en la cruz, sufriendo por nosotros, con propósito, el propósito de redimir, de comprarnos para Cristo, de derramar su sangre para salvarnos, pero colgado en la cruz, Jesús sufrió, Él sintió el dolor. Él veía a su madre, Él veía a su amigo, Él sintió el rechazo de la gente que Él vino a salvar. Él exclamó a su Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él estaba pidiendo por ellos mientras que Él estaba sufriendo un dolor inimaginable. Pero vamos a la parte donde Jesús sufrió como si fuera el abandono, el sufrimiento. Capítulo 15, San Marcos, versículo 33. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad, hasta las 3 de la tarde. Y a esa misma hora, Jesús gritó con fuerza, Eloí, Eloí lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú has gritado lo mismo? ¿Tú has sentido abandonado? ¿Tú has sufrido eso de sentirte abandonado? Pues Jesús nunca había sentido eso. En cada momento Él se sintió totalmente unido. Él decía, no estoy solo, siempre estoy con mi Padre. Yo nada más hago lo que veo que mi Padre me indica. Yo hablo en su nombre, Él y yo somos unidos. Y llega tal sufrimiento que Él llegó a exclamar, gritando, en el momento de mayor agonía, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos de ustedes realmente creen que el Padre abandonó a Cristo? Aquí no dice que el Padre abandonó a Cristo, dice que Él sintió abandonado. Y muchas veces nosotros dejemos que las emociones también nos engañen y creemos que somos abandonados. Si le podía haber pasado a Jesús, ¿por qué tú crees que no te puede pasar a ti? Jesús en su agonía sintió abandonado. Pero más aparte, Jesús nunca fue abandonado. Tú sientes abandonada, tú sientes abandonado. Tú sientes que tu Dios no se preocupa por ti. Tú sientes que tu esposo y otros te han abandonado. Más aún, abre tus ojos de fe, porque no es una realidad. Dios nunca abandonó a Cristo y Dios nunca te va a abandonar a ti. Tenemos que aprender a vivir no desde nuestras emociones, no desde nuestros sentimientos, no de lo que sentimos en el momento. Tenemos que aprender a vivir desde la fe, desde el Espíritu, y ahí es donde Miguel Pro y los demás santos podían exclamar a toda voz que viva Cristo Rey, porque aprendieron que es más importante ver más allá de lo que tu cuerpo te está indicando, aprendiendo a discernir el sufrimiento y a no vivir desde lo que tus sentidos te están diciendo, porque las emociones fácilmente te pueden engañar.